Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos al lunes 9 de octubre, en esta 27ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a San Dionisio, obispo y compañeros mártires, y también a San Juan Leonardi, presbítero. ¿Qué podemos decir de San Dionisio mártir? Bueno, el martirologio romano, ¿qué nos dice? Que San Dionisio fue obispo y también tuvo compañeros mártires, de los cuales la tradición establece que, enviado por el romano pontífice a la Galia en Francia, fue el primer obispo de París y que junto con el presbítero Rústico y el diácono Eleuterio padecieron en las afueras de esa ciudad en el siglo II. Dionisio etimológicamente proviene del griego y significa aquel que mantiene la fe en Dios. Desciende San Dionisio de una de las más nobles familias de la ciudad de Atenas, en Grecia. Nació 8 o 9 años después del nacimiento del Salvador, y sus padres le criaron y educaron cuidadosamente. Estudió en esta célebre ciudad, cuna de filosofía, científicos y pensadores, a donde concurrían de todas partes los mayores talentos. Cuentan que en Atenas Dionisio observó aquel milagroso eclipse de sol que sucedió en la muerte del Salvador en el mismo plenilunio. No ignoraba Dionisio que, estando la luna llena, sin mediar algún cuerpo sólido entre la tierra y el sol, necesariamente tenía que ser sobrenatural aquel eclipse, y en virtud de eso, asombrado de aquel raro fenómeno, exclamó: «Oh, el Dios de la naturaleza padece, o la máquina de este mundo perece». Instruido ya perfectamente en los misterios y en la doctrina de la religión, Dionisio fue bautizado y admitido en el número de aquellos discípulos que se distinguían más en sus estudios. Quedó gustosamente sorprendido cuando entendió que aquel milagroso eclipse que tanto le había asombrado había puntualmente sucedido en la muerte de nuestro Señor Salvador. Ocurrió por este tiempo el destierro de San Juan Evangelista, que lo estaba padeciendo por la fe en la isla de Patmos. Inmediatamente le fue a visitar nuestro San Dionisio. Se tiene por cierto que durante su misión en Éfeso y en las conversaciones particulares que tuvo con el amado evangelista, le dio el Señor a entender la necesidad que tenían de operarios apostólicos en las provincias más extendidas de la Europa, y que le inspiró el pensamiento de irse a ofrecer al Papa San Clemente para esta misión. Y San Dionisio tomó el camino de Roma acompañado del presbítero Rústico y del diácono Eleuterio, ambos fieles compañeros suyos en todos sus viajes y trabajos apostólicos. Fue recibido nuestro santo por el Papa San Clemente con aquella caridad que une el corazón de los hombres apostólicos, y le envió a las Galias, Francia, donde dominaba la idolatría. Dionisio llegó a Francia con 6 compañeros con el fin de anunciar el Evangelio. Es antigua tradición de todas las iglesias de Provenza que los santos misioneros se dirigieron primeramente a Arles, donde ya había muchos cristianos bautizados por San Trófimo. Amonestó con divina sabiduría sobre los dioses falsos, haciéndoles comprender la imposibilidad de muchos dioses. Explicó con tanta elevación y al mismo tiempo con tanta claridad las verdades más esenciales de nuestra religión, y muchos de sus oyentes le pidieron el bautismo. San Dionisio edificó en Francia algunas iglesias y fue martirizado en el año del 117 junto con Rústico y Eleuterio durante la persecución de Valeriano, según se cree, en Montmartre, donde se eleva en la actualidad la ciudad de Saint-Denis, lugar en el que fueron condenados a muerte por el gobernador de las Galias, Fescenino Sísimo. Luego de preguntarles con fiereza si querían renegar de su fe y así salvar su vida y la de los más vida de los más despiadados tormentos. Respondió San Dionisio en nombre de todos que ni los tormentos más horribles ni la misma muerte serían capaces de aminorar la constancia de su fe. La réplica de esta respuesta fue una lluvia de azotes con ramales armados de puntas de acero, hasta que se descubrieron las entrañas y se despedazaron los cuerpos de los santos mártires. Bueno, pues pedimos hoy la poderosa intercesión de San Dionisio, obispo y mártir. Para hoy
Tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos encontramos con esta parte del Evangelio en donde un maestro de la ley quiere poner a prueba a Jesús. En lugar de escuchar su voz, la voz del pastor, del buen pastor, la voz del maestro, la voz de aquel que es enviado por el Señor, ¿qué es lo que hace? Ponerle a prueba. Y por eso la pregunta clave: ¿qué es lo que está escrito en la ley? Precisamente, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Y la respuesta de Jesús: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Amarás al Señor, tu Dios, le dice aquel hombre, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Vean ustedes qué interesante. Aquel hombre poniendo a prueba a Jesús y Jesús tratando de enseñarle para salvar su alma. Y por eso hoy Jesús le dice que haga aquello mismo que él mencionó y que pues de esa manera vivirá. Pero el doctor de la ley insiste, pero quiere justificarse. ¿Quién es mi prójimo? Y precisamente cuando Jesús lo invita a que haga aquello que dice la Escritura, esa frase termina diciendo: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús le pone la enseñanza y le cuenta la parábola de aquel que es el buen samaritano. Así es, justamente aquel hombre judío que fue asaltado, vapuleado por sus agresores, y luego pues pasa un sacerdote, un levita, y finalmente pasa un samaritano. Y llama la atención porque hoy entonces el texto nos habla de la misericordia. Es un texto netamente misericordioso. El amor de Dios reflejado en el amor al prójimo. ¿Cómo he ayudado a mi prójimo? ¿De qué manera he ido construyendo mi corazón para poder dejarme sorprender por la palabra de Dios? Y hoy nos damos cuenta cómo el Señor también sigue haciendo obras, sigue haciendo milagros. Porque precisamente Jesús explica quién es el prójimo, como lo pregunta precisamente aquel doctor de la ley. ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús habla de aquella escena del buen samaritano que atiende a aquel hombre que se ha quedado medio muerto. Claro, pasa primero un sacerdote y un levita, y pareciera como que son indiferentes, como si no les agradara ayudar a aquel hermano suyo que era un judío. Pero tiene su porqué precisamente este texto bíblico. Y justo nos damos cuenta cómo Jesús justamente lo expresa, ¿sí? Cómo Jesús lo manifiesta al final de lo que va a decir, ¿sí? ¿Y quién es mi prójimo? Entonces empieza la historia. Qué interesante saber que pues un sacerdote que pasa frente a un cuerpo, sobre todo si está ensangrentado, no puede tocarlo. Lo mismo pasa con un levita, porque eran los encargados del templo. Más bien quedarían impuros y pues sería una de las peores
circunstancias en las que quedaría un hombre, porque pues se está hablando también de una gran falta, así como se oye, una gran falta a nuestra fe, porque precisamente ¿quién es mi prójimo? Y Jesús empieza a explicar. Bueno, hoy le pedimos al Señor que nos ayude a tomar conciencia del gran amor que Dios nos tiene, del gran amor de nuestra madre. Y por eso siempre nos cuidan y no quiere nuestra madre que nada malo nos haga falta, que nada malo nos pase. Hoy el Papa Francisco también nos da un pequeño aporte. Haz esto y vivirás. Cuando Jesús le pregunta al doctor de la ley por los mandamientos, este responde con un resumen del Decálogo, donde aparece el amor de Dios y el amor al prójimo como eje central. Parecería que esto es suficiente para alcanzar la vida eterna que busca este hombre y que buscamos los creyentes. Pero Jesús exige algo más. Jesús pide que se lleve a la acción ese compendio de la ley que acaba de recitar sabiamente y le pone como ejemplo de prójimo al samaritano. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.